Shalom, familia sefardí. Hoy os traigo un vídeo muy especial y diferente a los que suelo hacer, así que espero que os guste. En mi última visita a Jerusalén, el Dr. Abraham García me propuso visitar un lugar único y poco conocido, la cueva de Sedequías, o también conocida como la cantera del rey Salomón. La verdad es que he tenido la suerte de visitar esta hermosa ciudad en muchas ocasiones, pero desconocía que este lugar tan mágico existiera. Me encantó esta visita y la explicación que mi buen amigo Abraham me dio sobre este lugar. Disculpad si la calidad de la imagen o el sonido no son las mejores, pero fue una grabación absolutamente improvisada, aunque creo que a veces estas ocurrencias son las mejores. Si os está gustando este contenido, por favor, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. También aprovecho para recordaros que el Dr. Abraham García tiene un canal en YouTube que se llama Raíces Judías y que en su web raíces-judías.com podéis encontrar su libro Lista de apellidos judíos y también contactarle para adquirir un estudio sobre vuestra genealogía judía. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Y sin más, ya os dejo con el mensaje que Abraham tiene para todos los sefarditas desperdigados por el mundo. Hola a todos, encantado de estar una vez más aquí con vosotros, con los amigos del canal de Destino Sefarat, y yo quería hacer un vídeo un poco especial donde hablásemos un poco de la importancia que tienen todas aquellas personas que son descendientes del pueblo judío que no lo saben todavía. Y para hablar de eso, que tiene un poco que ver con las profecías, quería llevaros a un sitio un poco especial. Entonces, vamos a entrar a un sitio bastante interesante, que es la Ciudad Vieja, que ya sabéis que está sobre un monte que se llama Moria. Moria y Sion, hay dos montes, ¿no? Y Moria viene de la palabra moré, o sea, que tiene que ver con aprender, porque la montaña nos ha enseñado mucho. Entonces vamos a entrar al corazón de la montaña, entrando dentro de la cueva de Sedequías, para hablar un poco sobre cuál es el rol de estos criptojudíos dentro del mundo actual, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos adentro. De la cueva. Esta es la cueva de Sedequías. En hebreo se dice Siskiyahu. Y esta cueva es la cueva que se utilizó también de cantera para sacar las piedras con las que se construyó el templo de Salomón. Entonces es un lugar muy interesante y os invito pues a que vayamos paseando un poco por adentro y vayamos viendo la cueva. Hay como 500 metros para abajo, ¿eh? O sea que es bastante grande. Sí, que no es solamente... ¿Por qué consideras que visitar esta cueva sería relevante para los sefardíes? Vamos a ver.
para los sefardíes forman parte del pueblo judío. Para el pueblo judío ha sido muy importante, por ejemplo, volver a Israel, ¿no? Pero la historia no se termina ahí. Entonces yo lo que quisiera hablar y discutir con tus oyentes es el rol que tienen todavía que jugar en la historia del pueblo judío todas aquellas personas que son descendientes de los judíos y que han perdido su conexión con el pasado. Entonces, para hablar de esas cosas que no se pueden difundir así abierto, pues os traigo a este lugar tan secreto, y también porque la montaña en sí probablemente nos ayude a hablar de esas cosas tan ocultas y tan importantes. Entonces, Abraham, bueno, cuéntanos qué antigüedad tiene esta cueva. Esta cueva, lo que sabemos es que se usó de cantera para sacar las piedras del templo de Salomón. Entonces, pues calcular más o menos cuánto, pues serán casi 2600, 2700 años o más, porque probablemente la cantera estaba aquí. Y a día de hoy, a mí este lugar, no sé por qué, me resulta súper mágico y especial. También tener en cuenta que estamos entrando en una cueva, pero a medida que nos vamos acercando hacia abajo de la cueva, terminamos como encima nuestro está estamos como por debajo de la roca del templo de Jerusalén. O sea, no, es como una forma de acercarse a lo más sagrado de la ciudad, pero por niveles más abajo, ¿no? Si subimos por arriba, al final del todo estamos en el templo. Y esta cueva también es un lugar sagrado para los templarios, que todos los años vienen. Y se reúnen aquí. Y se reúnen aquí, se reúnen un poquito más abajo, en un sitio muy espectacular que tienen. Entonces yo, que soy muy aficionado a las montañas, pues, y esta montaña, que como ya hemos dicho se llama Moria, es decir, que es la gran maestra de la humanidad, desde aquí ha brotado el judaísmo, que después se ha convertido a muchas otras cosas. Y por así decirlo, esta montaña ha sido la que nos ha enseñado, la que nos enseña los valores judeocristianos que tenemos en la sociedad actual. Brota de aquí, de lo que hayan pensado los profetas, mira la entrada que lejos queda ya allí. Y todavía no hemos bajado ni un 15% de lo que hay. O sea, que tenemos trabajo por delante. Tenemos trabajo y luego hay que subir, ¿eh? O sea que... Llegamos a una semicueva que hay aquí. Aquí hay un espectáculo de luces también impresionante. También cuando se hace... hay una fiesta aquí en Jerusalén que se hace Jerusalén de luz. Jerusalén Shel Or. Y hacen como espacio donde se van creando distintos ambientes de luces, jugando mucho con las luces. Y este es uno de los sitios más espectaculares para visitar porque juegan siempre con el espacio. Esta sala de aquí es donde se reúnen los templarios. Que yo, si te digo la verdad, no soy capaz de explicarte a qué se dedican ellos. Los que hacen todos los años. Y todos los años tienen sus reuniones anuales aquí. No tengo ni idea. Pregúntale, tenemos que buscar a un amigo templario que nos explique que nos cuente qué hacen aquí. A qué se dedican. Igual tenemos algún seguidor del canal. Que sea templario, porque nos dejen los comentarios que hacen aquí los templarios. Sí, sí, que nos lo expliquen. Pero vamos, la dimensión de la cueva es bastante... impresionante. Y esto está debajo de Jerusalén, casi nadie lo conoce.
Bueno, Abraham, ¿y ahora mismo dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en lo más profundo de la cueva. Si subimos en dirección recta, estamos en la explanada de las mezquitas. Debemos de estar aproximadamente, no lo sé, como a 30 o 40 metros por debajo de la explanada de las mezquitas. Ya sabéis que la tierra sobre la que se hizo Jerusalén es tierra caliza, que permitía, pues esto, los acuíferos que estamos viendo por aquí, que eran lo que permitía cuando asediaban la ciudad seguir teniendo agua. Y bueno, pues este agua, si estamos en la ciudad santa, el agua que emana de aquí, que lleva la memoria, ha filtrado todo el conocimiento de esa montaña santa, ¿no? Probablemente tarde en caer ese agua, lleve como no sé, 20 o 30 años filtrándose por la roca hasta que sale. Y yo aquí quería hablar un poco del rol que tienen que jugar los criptojudíos, todas aquellas personas que sienten dentro de su corazón, ahora que estamos aquí en lo profundo de la montaña, cerca del corazón de la montaña, que sienten en su corazón que pertenecen al pueblo judío, de los cuales hay cientos de millones. Entonces a mí, aquí en este lugar tan oscuro y tan secreto donde nadie nos está escuchando, lo que me gustaría hablar es, por ejemplo, de ciertas cosas que hablan en la historia del pueblo del rol tan importante que todas esas personas que son descendientes de criptojudíos tienen todavía que jugar en la historia del pueblo de Israel. Primero, empezamos por la promesa que le hizo Abraham, o sea, Dios a Abraham. Tu descendencia será como las arenas del cielo, como las estrellas del cielo. Abraham era un profeta y tenía profecía perfecta. Eso quiere decir que si se lo dijo, tiene que cumplirse. Pero claro, si se tiene que cumplir, puede cumplirse dentro de 1000 años, de 2000 años. Si se tiene que cumplir a día de hoy, el número de judíos que hay en el mundo son en torno a los 16 millones de judíos. Una cifra que parece bastante pequeña en comparación con las arenas del cielo. O sea, con las arenas y con las estrellas del cielo. Claro que esa proporción no tiene en cuenta a todos los criptojudíos, porque si incluimos en esa suma los judíos más los criptojudíos, probablemente estamos hablando de millones y millones de personas, cientos de millones de personas. Eso por un lado, ¿de acuerdo? Es decir, la existencia de ese pueblo, o sea que el hecho de que la promesa que se le hace a Abraham se cumple a día de hoy solamente teniendo en cuenta a todos los criptojudíos. La segunda parte de la que me gustaría hablar es de... Hay una discusión en el Talmud, en la página, creo que es 12, en la parte de atrás. Ya sabes que el Talmud hay como una impresión del siglo XVI-XVII que se mantiene fija y el número de páginas es siempre el mismo. Entonces, en torno a la página 12 bet, o sea, por la parte de atrás, el reverso de la página, se discute una profecía que dice Jeremías, donde dice: el pueblo judío olvidará la fiesta de la Pascua judía. Y claro, los rabinos se preguntan, vamos a ver, llevamos 2000 años celebrando la Pascua judía desde que salimos de Egipto, porque el Talmud se escribe en torno al siglo XII, ¿no? A día de hoy diríamos, llevamos 4000 años celebrando la Pascua y nadie se ha olvidado nunca de la Pascua. ¿Cómo es posible que se olvide la Pascua judía? Y entonces otro rabino ahí en esa discusión dice, no es que se olvide, sino que se celebrará todavía más la vuelta, el retorno de los exiliados del mundo. Y ahí es donde es importante tener en cuenta que para que llegue el Mesías aquí, es fundamental que todos los judíos retornen al pueblo de Israel, o sea, retornen a la tierra de Israel, ¿no? Entonces yo desde aquí quería dar un poquito de mensaje de esperanza para todas aquellas personas que están buscando sus orígenes de manera desesperada, que sienten su conexión con el pueblo judío, que no son capaces todavía de encontrar los documentos o las pruebas que determinen o que no terminan su conversión. Quiero darle unas palabras de ánimo, decirle que sigan adelante en su intento, que no desfallezcan, porque la retribución o la ganancia es muy grande y no son conscientes del nivel espiritual al que se llega una vez que estás viviendo aquí en esta tierra. No sé si tienes alguna pregunta más o... Bueno, me estás emocionando, me parece muy bonito el mensaje que les estás haciendo llegar a los seguidores del canal de Destino Sefarad.
porque creo que muchos de sus seguidores están precisamente ahora mismo en una lucha interna, queriendo saber sobre sus orígenes judíos. Deben estar algunos perdidos, otros más encaminados, pero este mensaje de esperanza, ¿no? Digamos que se les está esperando, ¿no? Creo que es lo que les quieres hacer llegar. No solamente no solo que los estamos esperando, sino que son una pieza fundamental en la historia del pueblo de Israel, una pieza que todavía falta, como una carta que todavía no se ha revelado, pero que es fundamental para que realmente las profecías lleguen a cumplirse, porque sin ellos no se van a cumplir. Entonces, en algún momento, el Estado de Israel tendrá que reconocer la historia de los criptojudíos, en algún momento se les permitirá a los criptojudíos también llegar aquí a Israel, y bueno, pues nosotros celebramos Pesaj, y siempre que celebramos Pesaj llenamos la mesa de criptojudíos, de gente que ha llegado. Entonces, desde aquí también hago una invitación personal a cualquiera de tus oyentes que esté aquí en Pesaj y quiera pasar Pesaj con nosotros, están invitados. Ay, qué bien, qué bien. Estoy segura que vas a recibir muchas propuestas. Y ya para concluir, Abraham, quiero hacerte una pregunta que pueden estar preguntándose también muchos de los seguidores que nos están viendo. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que viniste a vivir a Jerusalén? Pues primero la primera sensación cuando llegué aquí a Israel era, yo había vivido en muchos países, pero fue llegar aquí y todavía me acuerdo de decir, yo me quiero quedar aquí a vivir. O sea, aunque sea debajo de un puente, pero por favor, Dios, no me saque de aquí. ¿Y por qué? Fue una sensación como de pertenencia. Sí. Primero, yo había viajado a muchos sitios y entonces culturalmente me sentía un poco diferente del resto de la media de españoles. A lo mejor ahora, claro, la gente ha viajado más, ha cambiado la cosa, ¿no? Pero allí me sentía el rarito. Mientras que aquí me sentía muy cómodo porque todo el mundo había viajado un montón y eran multiculturales y a nadie le parecía extraño cualquiera de las cosas que tú pudieses sentir. Eso fue al principio. Pero claro, ya llevo 10 años viviendo aquí y muchos de ellos aquí en Jerusalén. Y lo que empiezo a sentir ahora, la conciencia me va cambiando y tengo la sensación como de que estuviera enchufado a la corriente. O sea, como si toda la vida hubiese ido simplemente como tirando. Y ahora me siento como muy conectado a una corriente eléctrica espiritual. Y me acuerdo mucho de un salmo que dice: caminaré en tu presencia en la tierra de los vivos, ¿no? Y eso es la sensación que me da, como que me he dado cuenta de que ahora estoy vivo. ¿Vivo en qué sentido? Que estoy mucho más feliz, más contento, más dinámico, como si el puzzle de tu alma encajase en toda la marabunta de la creación, ¿no? Y entonces esa sensación de pertenencia es una sensación que da mucha felicidad y que se parece a un manantial, que lo tenemos ahí, que no hace falta cavar para llegar al agua, sino que brota simplemente como la felicidad que brota. Y esa es la conclusión. No sé si te parece, si tienes alguna pregunta más, si queda algo, y si no, pues nada, invitaros a todos a que vengáis aquí, a que vengáis a la cueva de Ezequías, que vengáis por aquí, que os paséis, que aprovechéis. Esto es uno de los rincones menos conocidos de todo Jerusalén, y a mí me parecen de los más interesantes que hay para venir, porque creo que es un lugar muy, muy exótico. Entre las cosas que se dicen que se debe estar aquí, porque las cuevas son laberínticas, por eso están cerradas, porque mucha gente a veces se pierde, el Arca de la Alianza debe de estar en algún lugar de aquí escondida, y Bezrat Hashem que la encontremos, porque si encontramos el Arca, ese día tendremos el tercer templo.
porque ¿qué vamos a hacer con el arca? No podemos dejar el arca sin vestirse, ¿no? Entonces estaremos un pasito más cerca de que llegue ese Mesías y de que el mundo pues sea un mundo mejor. Pues muchísimas gracias, Abraham. Creo que si algún seguidor ya ha estado aquí, se va a quedar con las ganas de regresar y quizá visitar el lugar desde otra perspectiva. Y aquellos que todavía no lo hayan hecho, que tengan que venir a Jerusalén pronto, pues por favor que se den una vuelta por esta cueva, que seguro van a sentir esa conexión de la que nos has estado hablando. Muchas gracias, Toda Gavá. Un placer.